Bienvenido esta noche a tu programa La Danza de la Vida. Soy Malinale Solís y es un placer recibirte esta ocasión. Bailarina, coreógrafa, amiga, hija, pero sobre todo una apasionada de la danza que legó a lo que fue el estado de Morelos el Ballet de Cámara de Morelos y muchísimo amor y entrega por la danza. Esta ocasión, por segunda vez, me acompaña la queridísima Marta Pimentel Ruiz. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Mali. Qué gusto encontrarnos, Marta, esta ocasión, porque bueno, en la danza de la vida hemos bailado juntas, hemos estado en ballet de cámara, ahora atrás tiempo extrañamos mucho la compañía. La fundas en la administración de Marta Ketchum. ¿Qué significó para ti trabajar en este proyecto para Morelos? Significó mucho. Morelos y sobre todo Cuernavaca necesitaba que las bailarines fueran profesionales. Así los escogimos, la maestra Marta Ketchum y yo. Yo muy feliz porque siempre he estado en el ámbito de la danza, siempre. Y quería que lo mejor pasara aquí en Cuernavaca, que es un lugar hermoso y tiene cultura, es verdad, pero les faltaba algo como el ballet de cámara, con danzas de cualquier tipo. Eran muchachos profesionales y tenían que bailar, pasar de un lado al otro y nunca se cansaban esos muchachos, muy bien entrenados. Hoy en día, Marta, tenemos muy pocas compañías en el país. El ballet de cámara, la verdad es que equilibraba esta falta de opciones para los bailarines que se gradúan y tener la posibilidad de bailar. Nuevas administraciones surgen y los proyectos y las prioridades cambian. Hoy en día Morelos no tiene una compañía como tal, ya desde hace tiempo. ¿Qué acontece con esos proyectos con tanto éxito que florecen, pero que al fin del día no tienen continuidad? ¿Qué pasa? ¿Qué conlleva para ti en tu visión que un estado no tenga una compañía propia? Primeramente, que hay personas que no tienen mucha capacidad para hacer un ballet de cámara. Eso es un trabajo profesional y se tiene que cuidar muchísimo que los bailarines tengan la formación profesional. Entonces es mucho más fácil trabajar y estos bailarines se entregan totalmente a su carrera, a su trabajo, y eso es lo que hizo que floreciera aquí la danza profesional, ya sea el ballet clásico o la danza contemporánea. Está todo unido. Yo pienso que si es posible que se pueda volver a dar, que lo hagan, que lo hagan. Hay material humano para contar con ellos. Y acerca de los conocimientos, pues también lo hay. Solamente necesitamos apoyo gubernamental, apoyo de Conaculta, por ejemplo, de México, porque sí, es un poco caro sostener un ballet de cámara. Aunque sean 10 o 15 elementos, hay que vestirlos para las funciones, cuidarlos, que tengan su médico por si algo se lastiman o pase algo, pero sí tienen la convicción y el deseo de desempeñarse en un foro que sea adecuado para lo que van a hacer. Marta, tú inicias chiquita yendo a las clases con tu hermana mayor, y de alguna manera en esa observación vas ingresando en el mundo de la danza, además de todo tu contexto familiar. La importancia
para los niños morelenses, para los niños en el país, para los mexicanos, de tener el niño acercamiento con la cultura, con la danza, con la música? Tú así empezaste y seguramente tu mamá jamás se imaginó que ibas a ser primera bailarina de la Compañía Nacional. La importancia del acercamiento de los niños a la cultura. ¿Cómo invitarías al público a que realmente las funciones de ballet, los recitales, las diferentes puestas en escena sean llenas de gente, que la gente acuda y consuma arte? Es un poco difícil porque pues siempre los gobiernos que entran, que salen, están muy ocupados en que sacar lo nuevo, lo que ya hay, y eso repercute en que no se pueden venir bailarines con una buena preparación. La gente necesita cultura artística y poco a poco sabrán apreciar los números que presenten ese grupo, los van a apreciar porque están bailando muy bien, son muchachos profesionales y muchachas, entonces es llamativo para el grueso de un público culto. Fuiste primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, tuviste como partners en su momento a Sigmund Shostak Batisiak, varias personas muy icónicas dentro del mundo de la danza, en la época realmente de gran auge de la danza. Hoy en día la Compañía Nacional tiene un nuevo director, Eric Rodríguez, dentro del repertorio. Tú dirigiste una compañía y bailaste en una compañía. Sí. ¿Cómo es o debe ser en tu criterio la selección de los programas? Bueno, sabiendo yo la formación de esos muchachos, viéndoles su capacidad y su calidad como están en esos momentos, como profesionales, se podría poner bien un Lago de los Cisnes, el ballet Las Sílfides, que es también muy hermoso, muy clásico, y pasar a otro tipo de danzas. Tenemos danzas contemporáneas y hay unas coreografías muy buenas de mexicanos que hicieron posible que el ballet y la danza moderna se fusionaran y quieren hacer más. Entonces, pues uno como maestro o coreógrafo utiliza todo eso. Tú, Marta, ¿cuál fue el primer rol que hiciste como bailarina principal en la Compañía Nacional? Fue un ballet que se presentó en Bellas Artes, desde luego, como el nacimiento de una nación. Ya. Por ejemplo, nuestro país. Yo he visto fotos tuyas con Don Quijote, con Corsario. ¿Cuál es el ballet favorito de Marta Pimentel clásico? Clásicos. Efectivamente, los clásicos son los que han perdurado por mucho tiempo y cualquier bailarina quiere hacerlo. Sí. Porque es un reto. Hay pasos muy difíciles y también la entrega de esa persona a la música, a la coreografía y al público para que entiendan. ¿Tú qué hiciste primero? ¿Corsario? ¿Quijote? ¿Cuál fue tu primer ballet? Mi primer ballet ya en forma profesional fue un ballet que vino un maestro cubano a montarlo y que se llamó pues El Despertar, ¿no? El Despertar, y finalmente así se hizo. Ya. Como un despertar. En ese intercambio con Cuba y todo lo que aconteció. Sí. Ya. Porque el gobierno de Morelos ya no
ya no dio financiamiento al ballet de cámara. Ya, esto en cuanto al ballet de cámara. Sí, entonces pues es muy difícil. Y hacer un patronato como lo estuvimos haciendo la maestra Marta Ketchum y yo, pues fue hablar con gente que no, de dinero, para que nos ayudara a formarlo. Igualmente fuimos a México a pedir ayuda a Bellas Artes y nos la dieron. O sea, el gobierno local, estatal, no No. otorgó presupuesto al ballet de cámara para poder continuar. Entonces, al principio estábamos muy bien porque había una relación muy buena con el gobierno del estado, con México, en Conaculta. Entonces, sí, eso fue la cosa que aquí sí nos veían los del gobierno y todo, pero no le dieron la suficiente importancia. Ya, y desgraciadamente se pierde un gran proyecto que perfilaba maravilloso porque aparte bailaban, hacían mucha cosa de comunidad, iban, me acuerdo que a Tlacholoaya, había funciones escolares en las cuales a los niños se les educaba sobre esta cultura de la danza, independientemente a eso, las funciones que tenían diversos programas. Ahora, ¿cómo sentiste tú en su momento, Marta? Porque esto acontece aquí en Morelos, el apoyo de los maestros, o sea, a la hora de haber un cambio administrativo, un cambio de gobierno, tú tenías un equipo de trabajo. Sí, así es. ¿Qué aconteció con todo ese equipo? Pues también se fueron y se colocaron donde podían, ¿cómo te diré?, dar clases a gente preparada, ¿no? Sí. Ya, no niños, sino que ellos seguían por la calidad y el tiempo que estuvieron con nosotros, la experiencia, todo lo que ellos ganaron aquí, pues lo fueron a llevar a otro lado. ¿Y no hubo, Marta, en algún momento la idea de decir, vamos a luchar por el proyecto de ballet de cámara todos juntos, vamos a mover el cielo, las estrellas, todo para que esto tenga continuidad? ¿Se luchó por el ballet de cámara, sí o no? ¿Y cómo? Pues fíjate que sí, se fue volviendo a hablar inclusive al gobernador de aquella época para que le hiciera conciencia de que un grupo como el que había nacido aquí en Cuernavaca daba muy buenos frutos. Lo único que dijeron es que no hay dinero. Y en México, pues, si no aporta el gobierno del estado, pues nosotros tampoco, porque siempre tienen ellos esa, ¿cómo te diría yo? Esa consigna, ¿no? Sí. Que tienen que trabajar, dar dinero de la manera más correcta para que siguiera el ballet. Tuvimos personas que que daban patrocinio, pero no era suficiente para mantenerlo. Más o menos, Marta, en tu experiencia, obviamente ya tiene tiempo que aconteció el ballet de cámara, ¿cuánto necesitaba en ese momento una compañía de 15 bailarines para un proyecto anual? Eran bailarines profesionales que teníamos que pagarles como era. Profesionales, no Amateur. no amateurs, no. Y eso cuesta. Y los maestros también. Vinieron 2 maestros de México, yo entre ellos aquí. Más coreógrafos, por supuesto. Y coreógrafos que también venían a montar las obras. Entonces eso costaba y teníamos que pagar hasta por las coreografías. ¿Qué pasa en el corazón? Tú fuiste bailarina profesional, dirigiste una compañía profesional, he tenido el gusto de tenerte en mi escuela, en Espacio Educativo y Cultural SER, ayudándonos con las niñas, dando clases, trabajando en proyecto, pero el corazón de alguien que baila, la sensibilidad, es diferente. ¿Qué acontece dentro de ti
cuando el Ballet de Cámara de Morelos se cierra? ¿Qué pasa en el corazón de Marta Pimentel? No, pues fue una especie de golpe fuerte, porque pues decíamos, ¿cómo es posible que todo lo que se hizo en ciertos años, ya no, ya no? Entonces los muchachos se fueron a buscar trabajo en otros lados y pues sí me dio tristeza porque se gastó mucho en vestuario, se gastaba en utilería, en iluminación en el teatro. No era nada más el teatro así. Fuimos a bailar a varios municipios de acá. Sí. Y preparábamos, se iban adelantando algunos muchachos del Teatro Campo a acondicionarlo, como lo necesitamos los bailarines, y quedaban encantados con las funciones, muy bien. Sí, llenos totales. Sí, una aceptación muy grande de todos, porque aplaudían, Claro. aplaudían. Y cuando yo volteaba para ver cómo estaban los muchachos mientras bailaba el grupo, atentos, todos atentos, Sí. porque nunca les habían llevado eso. Para ti, yo me recuerdo que en algunas ocasiones nos hablaban, nos invitaban a los diferentes maestros para que fuéramos a las funciones. Había boletos de cortesía, había obviamente boletos de costo. ¿Qué tan difícil fue vender danza en Morelos para el Ballet de Cámara de Morelos? ¿Qué tan difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fueron haciendo un público, claramente, pero pareciera que no es muy fácil vender danza. Sí, fue fácil en lo que se refiere a los bailarines y a los maestros que vinieron, que no hubiera algún problema de que no se podía hacer las cosas. Pero sí, nosotras nos movilizábamos para que la obra saliera adelante. Repito, se les daba el vestuario, zapatillas de puntas, los tocados de la cabeza, y entonces todo iba gastándose de poquito en poquito, pero se iba gastando. Como las hormiguitas. Sí, y tenían que cuidarlo los muchachos y nosotros recoger, o la persona que estaba encargada de recoger vestuario, entregar las piezas como debían ser, nada de dejarlas tiradas. Sí. Entonces teníamos que tener una organización fuerte, Sí. fuerte, y los muchachos lo entendían muy bien, muy cooperadores, las muchachas también muy lindas que teníamos, muy entusiastas en presentarse como compañía. Marta, la visión un poco o mucho es tendiente a la danza regional, a la danza folclórica, que es maravillosa. Las compañías que existen actualmente están en las grandes metrópolis nacionales. Ciudad de México con la Compañía Nacional de Danza. Monterrey, que tiene recursos fuertes económicos con el Ballet de Monterrey. Jalisco con el Ballet de Cámara de Jalisco. Y entonces encontramos un poco como que pareciera que tener una compañía de danza clásica o contemporánea es un lujo para un estado. Muy pocos estados la tienen. Morelos lo tuvo. ¿Cómo hacer, no? Porque, por ejemplo, en el caso de las orquestas, casi todos los lugares tienen una orquesta. Sí. Casi todos, en música. En los grandes países demuestran cultura con su filarmónica, con su orquesta del talado, todos cuentan. Aquí en México tenemos orquestas en muchos, cuartetos, o sea, mismo Morelos tiene. Sí. Pero tenemos grupos de danza folclórica, pero no hay en todas partes del país todavía esta cultura de
una compañía de danza, ya sea de cámara o una compañía más grande. ¿Tú consideras que esto se debe a que estamos en la historia de la danza clásica en México, 300 años atrás del mundo, o que se ve como algo de élite? Y entonces, teniendo un gobierno que apuesta por todos y para todos, ¿por qué no apostar también por la danza clásica para todos? ¿Tú consideras que la danza clásica es vista como élite? Dicen que es elitista. Sí. Elitista, pero bueno, en cierta manera sí. Pero nosotros teníamos obras muy buenas y ahí sí pudimos contactar al gobernador y también a la Secretaría de Educación de aquí mismo. Y les propusimos que tendríamos que empezar con niños de escuelas, de la escuela que quisieran, pero principalmente, como era la Secretaría de Educación, las escuelas también que no estaban, como te diría yo, que no habían visto jamás nada de esas cosas. Sí. Entonces propusimos alquilar unos 3 camiones de escuela, 4. Con la misma escuela hacíamos el trato, porque pues es dinero, y nos mandaban a los niños en esos camiones. Y ahí empezamos a mostrar al público que hay obras que son para jóvenes, pero les resulta muy interesante. Sí. Entonces su atención estaba en el escenario. O sea, vino la formación desde las escuelas, desde abajo, para subir al público. Y llevarlos, porque los papás trabajan, los papás tienen que hacer. Empezamos con Pedro y el Lobo, fascinadas los grupos, desde primero hasta tercer año, por ejemplo, y luego más elaborado el programa para los mayorcitos. Sí. Entonces estuvo muy bonita y muy buen trabajo. Había mucha cooperación entre los muchachos bailarines y los chicos que llegaban a ver la función, los maestros que nos dijeron muchas gracias y qué bueno que están haciendo este tipo de presentaciones. Ahora, Marta, se ha venido mucho la cultura express de la danza, de la cultura en sí. Ahora hay muchas escuelas de ballet, pero en muy pocas realmente recibes un profundo o un intento profundo de una enseñanza responsable, ética, entendiendo que las escuelas recibimos pues a todos los niños, no son niños seleccionados, pero dentro de eso a veces hay como mucho maestro express, mucha gente que se dice maestro, pero a lo mejor no tiene ni los estudios, ¿no? O tenemos a veces lugares en los que te cobran muy barato, pero el nivel es también muy bajo. Hacer danza, no sé tú, quisiera tu opinión, hacer danza clásica específicamente con lo minuciosa que debe ser, con lo cuidadosa que debe ser, incluso en el ritmo de hoy en día tan rápido, requiere un ojo, alguien que sepa ver y que sepa reacomodar ese cuerpo para sacar lo máximo posible de cada individuo. ¿Qué tanto, en tu opinión, perjudica el maestro poco capacitado o que a veces ni siquiera sabe de la historia de la danza o pone un ballet cascanueces pero no tiene ni idea de cuándo se hizo? Y los niños solo salen de ratoncitos, pero no saben por qué salen los ratones. ¿Cómo tú consideras esto? ¿Consideras que perjudica más a la danza o que de todas maneras es bueno hacer danza así? Mira, de nada a eso. Peor es nada. De nada a eso. Pues que vean eso. Sí. Por el vestuario, porque están saliendo a ver. Para ellos es como una parte del recreo de las escuelas. Pero pues que vean algo.
Algo es algo, Algo es algo. de La plan. verdad, la verdad, porque si no, nunca. Ya, Y cuando ya son más grandes en secundaria ya no les interesa, sí. menos una función de niños. Pero desde niños se tiene que Inyectar eso. poner el interés de que quede bien esa obra para que los niños no pierdan el, el hilo de las obras que se presentan. Claro. Salía Pedro y el lobo, salía Pedro y estaba detrás de Pedro y los niños, Pedro, Pedro el lobo, y se iba por otro lado. Participaban de esa forma el público de niños. Sí. Marta, he tenido el gusto de tenerte en el estudio. He tenido el gusto de tomar clases contigo, de ver ballet de cámara, de estar ahí. Y has participado en el programa de Becas Procultura, que es un proyecto que yo dirijo, la escuela la conoces. Tengo el gusto de que cada que tenemos función la invitamos, aunque a la última no pudo asistir, que fue el último Cascanueces. Pues Marta, es una segunda ocasión que coincidimos. Para mí significa muchísimo estar en tu espacio, estar frente a ti, por lo que representas en la danza, por lo que representas en mi corazón. Siempre mi respeto a lo que tú hiciste para la entidad. A Marta Ketchum, que ya no nos acompaña ahora, pero que también tuve el privilegio de conocer, y prácticamente una franca invitación a que conozcamos más lo que se ha hecho en danza en Morelos, que conozcamos parte de lo que es la historia, de lo que aquí ha acontecido, porque a veces nos vamos a la Nacional, nos vamos a Monterrey, nos vamos a Guadalajara, pero ni siquiera sabemos bien qué pasó aquí, qué hubo aquí y qué se sigue haciendo aquí en Cuernavaca. Marta, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Y además cierras temporada, o sea, cerramos con broche de oro. Marta, muchas gracias. De nada. Y te deseo muchas felicidades porque tienes una academia muy bonita y maestros que se entregan a la formación de los niños, niñas, como tú lo has hecho desde hace años. Hace años, sí. Les has enseñado música, les has enseñado que deben de aprender piano, violín. Sí, es muy completa la academia y pues te deseo que sigas así. Muchas gracias, Marta. Este es el programa La Danza de la Vida y nos vemos en una próxima ocasión, en una próxima temporada con grandes artistas. Empezamos con un director de orquesta que ya les mencionaremos más adelante. Muchas gracias por acompañarnos en esta temporada, por el éxito que representa el programa, pero sobre todo porque nos abres las puertas de tu casa. Muchísimas gracias. Hasta una próxima temporada.